Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 17 de marzo del 2025. Y quiero eh, continuar con la serie de videos que estuve grabando de estudio acerca de José el Soñador. José el Soñador. En esta ocasión, el título que le puse fue Heme aquí, Hineini, heme aquí. Y para eso pues tendríamos que ir a Génesis capítulo 37, el verso 13, cuando él dice y reza la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. En el estudio anterior, basándonos de José el Soñador, nos quedamos en el verso 11 de este capítulo 37 de Génesis. Y terminamos mencionando cómo ese último sueño de José causó asombro y expectación en su padre Israel, Jacob Israel. Cuando se menciona, mas su padre meditaba en eso, ¿en qué? En el sueño que le estaba dando su hijo José. Y que algo similar ocurrió en Miriam, lo conocemos por María, cuando ella guardaba todas las cosas que se dijeron acerca de su hijo Jesús, la guardaba en su corazón. Mencionamos también la diferencia entre cuando nos da igual por algo que nos dicen respecto de lo que quieren o va a ser X o Y persona, y cuando se produce envidia en nosotros por algo que alguien que sí sabemos que va a ocurrir y simplemente no queremos que ocurra, y eso produce en nosotros envidia. Y terminamos diciendo que debíamos tener sumo cuidado con llevar este pensamiento y luego decir que José fue un engreído de papá y que también fue un chismoso arrogante, echándole cizaña acerca de sus hermanos con sus sueños y de su túnica de colores o de rayas de colores, basándonos simplemente en nuestras experiencias familiares o personales, porque cuando tratamos de poner nuestros pensamientos y experiencias personales dentro de la interpretación bíblica, no le permitimos al Espíritu Santo revelarnos las cosas de un modo que podamos entenderlas espiritualmente y no carnalmente. Que la Escritura no es un mero libro de cuentos, que no es un libro de historias como tal, que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, con letra mayúscula en su primera letra, es inspirada por Dios, y que citamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy pues continuaremos con los versos del 12 al 36 rapidito, Dios mediante, para dar por terminado el capítulo 37 de Génesis con el título de José el Soñador. Abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 37 y vemos en el verso 12 y 13 que dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Hineini, heme aquí. Aquí nos topamos con una palabra
bien, pero que bien significativa. Hineini. Esta palabra Hineini la podemos ver en otros relatos de la Escritura. Cuando vemos esta palabra en las Escrituras, nos está indicando o nos está demostrando la importancia de la total atención y obediencia que Dios demanda de sus hijos hacia Él. Y cuando Dios nos llama, no podemos hacernos de oídos sordos. Que en otras palabras, es ignorar no porque desconocemos, sino porque o no nos importa o no queremos prestar atención, no queremos saber. Y el desobedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios a nuestras vidas, acarreará graves o gravísimas consecuencias, téngalo por seguro. Por lo que cuando Dios llamó a Abraham, éste le respondió, Hineini. Heme aquí, Génesis 22, verso 1. También cuando el ángel de Jehová le habló desde el cielo para que extendiera su mano sobre Isaac, Abraham le respondió, Hineini. Heme aquí. Lo mismo ocurre con Jacob, cuando el ángel de Dios le habló en sueños a Jacob y él le respondió, Hineini. Heme aquí. Y para no extenderme más, otro ejemplo de varios que pudiéramos encontrar que se mencionan en las Escrituras y por lo que debemos prestarle atención, lo fue con el caso o los casos de Moisés y el caso de Samuel, donde en respectivos casos ambos respondieron al llamado de Dios con un Hineini. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, verso 4 y en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4 también respectivamente. Vemos entonces a Israel y aquí vemos nuevamente una transición en esta lectura de Génesis 37, una transición del nombre Jacob a Israel, enviando a José para que vaya donde sus hermanos a Siquem. Siquem era el lugar donde se supone que ellos estuvieran apacentando las ovejas. Verso 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Aquí vemos que Israel le da unas instrucciones a José para que nuevamente le dé un informe sobre cómo estaban los asuntos con sus hermanos y las ovejas que apacentaban en Siquem. Un dato interesante respecto de lo que le pidió Israel a José y que no se ve en las Biblias que regularmente usamos, pero que sí aparece en los escritos originales, es la palabra paz, la palabra shalom. En los textos originales se usa o se lee más o menos así: ve la paz de tus hermanos y la paz de las ovejas. En otras palabras, Israel estaba pidiendo a José que no verificara si estaban tranquilos, sino más bien si estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la palabra shalom está enraizada dentro de lo que se conoce como la voluntad de Dios. A paz nos llamó Dios. Y la paz de Dios, cada vez que se menciona shalom en las Escrituras, no está basándose en algo que fuera tranquilo, sino en que se haga la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra shalom en las Escrituras es una palabra de reino. De modo que cuando escuchamos o leemos la palabra shalom, significa la voluntad de Dios. Quiero que se metan eso en sus mentes y en su corazón. No es meramente tranquilidad, no es ve en paz, no.
es que ve conforme a la voluntad de Dios, en paz con Dios. No puede haber shalom, no puede haber paz en el hombre o en la mujer, estando fuera de la voluntad de Dios. No puede. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como se nos menciona en Romanos capítulo 12, verso 2. Y el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dando su bendición en una de las cartas a los tesalonicenses, y le dice: y el mismo Dios o el mismo Señor de Shalom, de paz, os dé siempre Shalom, paz, en toda manera. Esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Fuera de la voluntad de Dios, nunca el ser humano podrá tener Shalom, nunca podrá tener paz, nunca. Isaías 26, capítulo 26, verso 3 nos dice: tú guardarás en completa paz, en completo shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. De modo que era una tendencia por parte de Israel de enviar a José por su carácter íntegro que tenía su hijo José. ¿Para qué? Para que le informara sobre la voluntad. La voluntad. Ver que todo esté en orden, que todo esté bien, que todo esté en shalom. Verso 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre, le preguntó el hombre, diciendo: ¿qué buscas? Aunque parece un texto singular o un texto común, pues se menciona que fue un hombre. Para los estudiosos rabínicos, dentro de este contexto escritural en que se escribe en la palabra hombre o en el hebreo ish, se está refiriendo a un mensajero de Dios, o tal vez a un ángel, a un malach de Dios. Y vemos que José iba por el camino incorrecto hacia sus hermanos. ¿Por qué un camino incorrecto? Si dice que llegó a Siquén, a donde el padre lo envió. Pudiéramos pensar que llegado allí y no ver a sus hermanos, él se percibió o se dio a ver como que estaba perdido. Pero la realidad es que lo que sí nos dice es que ese hombre, el hombre, lo halló. Y si queremos tomar o ver como entendimiento lo que nos dice la enseñanza rabínica al respecto, vemos que Dios proveyó de ese hombre, de ese mensajero, de ese malach, ángel, para que se llevara a cabo la instrucción de su padre Israel. Porque de no ser por el hombre, por ese mensajero, José hubiese quedado a la deriva allí en Siquem, virado para atrás y simplemente informarle al padre de que no vio a sus hermanos. Y el hombre le preguntó. Aquí estamos hablando acerca de una palabrita. Aquí un cambio. Hay un cambio en la comunicación de llamarlo un hombre a el hombre. Y es que este artículo definido él nos está indicando dentro del contexto escritural que se está refiriendo a una manifestación de Dios hacia José y no una persona que se topó por mera casualidad con José. Y el hombre le pregunta: ¿qué busca? Verso 16. José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. La manera de poder entender este verso 16 es reconociendo a Dios en este asunto y no una mera historia como se deja ver normalmente en las enseñanzas que dan en las iglesias. No es un guión. ¿Por qué?
porque José le pide que le diga dónde están sus hermanos. ¿Acaso José reconoció que este no era cualquier hombre, sino que era una revelación angelical o un mensajero de Dios? Lo dejo a su discreción para que se contesten esa pregunta. Verso 17. Lo que sí queremos es que tener bien claro que tenemos que basarnos todo dentro del contexto escritural, reconociendo que es Dios el que está metido en todo este asunto. Verso 17. Aquel hombre respondió, el hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. A partir de este punto de la historia, las escrituras nos está preparando el camino hacia la otra parte de la historia de José. Y con este verso doy por terminado este título de José el Soñador, para llevarlo a otra parte, la cual serán otros estudios con respecto a la otra etapa de José. Pero mientras tanto, aquí llevamos la historia de José el Soñador a la ruta de un joven al encuentro con sus hermanos, que ese encuentro lo va a catapultar a convertirse más allá de ser el gobernante de su familia, a ser José, el gobernador del mundo en ese momento. Con este verso, pues cierro y concluyo esta parte de José el Soñador, no sin antes dándole la gracia al Señor, que por su Espíritu Santo nos puede revelar, guiarnos a su verdad. Su palabra es la verdad. Espero que estos pequeños estudios acerca de José pueda servir no solamente de inspiración, sino de ejemplo a ser un hombre, un joven, a ti joven también, un joven que sea íntegro, separado, recto, conforme a la palabra de Dios, para que entonces pueda haber shalom en tu vida, que pueda haber paz en tu vida y que puedas ir con la seguridad de que vas caminando conforme a su voluntad, porque vas conforme a su palabra. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, iglesia, la gracia y el shalom de Dios sea sobre vuestras vidas grandemente y profundamente, pero que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida. Amén. Que Dios les bendiga.